computador. Ah, entonces tú tenés que ir admitiendo a las personas. Sí, eso, comenzamos a grabar. Hola, sean todos bienvenidos a esta sesión, a este webinar de Comunidad Ancestral y Desarrollo Sostenible. Tenemos a 4 grandes exponentes que luego se les va a mencionar un poquito más adelante. Eso, muchas gracias por estar acá a todos nuevamente. Y eso, feliz 19 para las personas que lo celebran. Esperemos que sea un día grato, una instancia grata para ustedes. Y recordarles que le pedimos que por favor mantengan el micrófono apagado en la sesión. La cámara no es obligatorio que la mantengan encendida ni apagada, pero ahí está, decisión suya. Y al final de la sesión vamos a tomar una foto para conmemorar el día de hoy y también vamos a estar realizando una encuesta en medio de la sesión respecto a lo que es desarrollo sostenible y tal. Eso, muchas gracias y ahora le doy paso a Maite. Dale, Maite. Y bueno, hola a todas las personas presentes. Bueno, hoy por Viernes por el Futuro Tarapacá y como embajadores ciudadanos 2030, que es un programa impulsado por The Millennials Movement, les traemos este espacio de aprendizaje y reflexión nosotros, Nicolás Cruz, Paula Castillo y yo, Maite Ibarra. Y bueno, hoy nuestro enfoque será en las comunidades ancestrales y en un desarrollo sostenible, donde nuestros distintos exponentes que estarán aquí hoy hablarán de la relación entre la labor de las comunidades ancestrales y el camino hacia un desarrollo sostenible. Bueno, una inflexión por las personas y por el planeta. Y bueno, como dijo Paula, esto en un marco de la Semana de Acción Global por los ODS, que es una respuesta al llamado de acción del 5º aniversario de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y bueno, y el inicio de la década de acción para alcanzar los ODS, donde generamos esta acción en conjunto de otras organizaciones que también están generando este tipo de actividades, que también son parte de la iniciativa de Millennials Movement. Esperamos que puedan disfrutar este espacio tanto como nosotros, y bueno, pueden ir haciendo todas sus preguntas en el chat, ahí las vamos a ir diciendo. La idea es sacarle como el máximo jugo a esta instancia, y bueno, estamos muy felices de que todos puedan estar aquí, ya que cada persona es fundamental dentro de la construcción de una sociedad más justa, más empática e informada, y que podamos construir de esta manera un camino hacia un desarrollo sostenible. Así que eso, ahora le doy el paso a Paula, que nos va a presentar a nuestros grandes expositores de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a presentar a las 4 personas que nos van a instruir hoy día. La primera, que va a ser Catherine Gómez, bueno, activista y representante de la comunidad Coya en Atacama, que nos va a exponer el tema de perspectiva ancestral y la transhumancia como práctica sustentable. Cada expositor va a tener 15 minutos. Después va Claudio Corrales con el tema de educación, trabajo en ingeniería sostenible y sustentable. Después Marcela Serrano, arquitecta, directora de Fundación Pangea, con el tema arquitectura vernácula en el Ejido San Pedro de Atacama. Y después Cristian Rifo, con antropología y comunidades ancestrales. Después de eso vamos a hacer como un espacio de preguntas. Después posterior a eso una encuesta que es por parte de los ODS, que es la encuesta Mi Mundo 2030, y posteriormente el cierre de la sesión. Así que le voy a dar el paso a Catherine Gómez, que es nuestra primera exponente. Voy a compartir la pantalla para que vea la presentación. ¿Se ve? Sí, ahí Paula va a compartir pantalla y eso, nuevamente a las personas que están acá, esperamos que disfruten y tenemos a la gran Katy que nos va a contar acerca de su perspectiva con la transhumancia desde su comunidad Coya. Eso, muchas gracias. Hola, hola a todos. Bueno, mi nombre es Catherine Gómez, yo soy representante de la comunidad Coya de la región de Atacama. Y como decía Paula, les voy a hablar sobre la perspectiva ancestral y la transhumancia como práctica sustentable. Ya, actualmente estoy en la comuna de Copiapó, en un pueblo ubicado en San Pedro, como a 20 kilómetros de la capital. No tengo muy buena señal, así que en realidad Paula va a poner mi presentación, ya, pero está con mi voz y se la envié hace un ratito, así que dale nomás, Paula. Comencemos. Muchas gracias a todos.
¿Se ve la pantalla? Porque ya la puse. Ya, Paula, es que pusiste otra, la que le mandé la que le mandé yo al Nicolás es la presentación que tienes que colocar. ¿Cómo esa puse? Voy a compartir pantalla yo para Ya. pasar a mejor Sí. y voy a aprovechar a poner el tema del audio también. Sonido de la computadora. Contenido segunda. Listo. Además, no creo que a él le interese escucharlo. Sí, quiero escucharlo. Claro que sí. Paula, ¿puedes sacar la opción de compartir pantalla, por favor? Así que los negocios primero y luego sí. Sí, todo bien. No sé cómo sacarla. No, acá. Esta noche, si penetrarás en su Dale. Lo que sugiero es que insertes este USB en su Parece que hay algo encendido, una televisión o algo. acceso a su computadora y a la infraestructura de telecomunicaciones. Creo que es María José. Porque es la única que la tiene. Ahí sí. Ahora sí que sí. A la real. Y esa es. Sí, creo que me descargué la anterior. Pero dale no. Ahí va. Esperemos que esta cosita no explote. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Parece que tiene una cierta falla. Déjame sacar. Porque yo desde mi teléfono yo no puedo compartir. Y recién intenté ingresar desde el computador y no pude. ¿Escucha ahora? Hola, muy buenas tardes. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha muy bajito. Se está escuchando súper bajito. Nico, no sé si le podéis subir el volumen. Está al máximo. Quizás por los auriculares, ¿o no? Ah, sí, pues amigo. Debes sacarte tú los Debería auriculares. sacártelo. Sí. 15 y 16 Ahí sí. entre las dos laderas cordilleranas. Se les Ya, conoce como los ahí sí se escucha. aspecto altiplánico, acostumbrados Yo al creo que ponelo de nuevo, ¿no? Como para empezar desde el principio. Sí, disculpe la inconveniencia. Y ahora vamos con todo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Catherine Gómez Flores y soy representante de la comunidad Coya de la región de Atacama y les voy a exponer sobre la perspectiva ancestral y la transhumancia como práctica sustentable. Para contextualizar el tema, les explicaré muy resumidamente la historia del pueblo Coya. Serían los antiguos habitantes de Titicaca. Su historia se vincula a la cultura de los pueblos asentados en Pucará, Tiwanaku y Jantuncoya. Provenientes de Bolivia, ocuparon la provincia del noroeste de Argentina para desplazarse durante los siglos XV y XVI entre las dos laderas cordilleranas. Se les conocía como los indígenas de aspecto altiplánico, acostumbrados al rigor del frío, el viaje y la soledad, que circulan por los valles y quebradas cordilleranas. El espacio ocupado por esta etnia se denomina área circumpuneña. Como vemos en el mapa, comprende el territorio entre Bolivia, Argentina y Chile, en el que se desarrolló dinámicas de interacción humana mediante intercambio de recursos necesarios para su subsistencia. Para toda esta gran área, la ganadería de camélidos era la base de la economía, tanto
por sus subproductos como su capacidad de carga, que facilitaba la movilidad y el intercambio entre los distintos pueblos que habitaban el área. Una de las características que parecían portar estos diferentes grupos es la transhumancia de carácter pastoril. De esta zona provienen las familias que hoy habitan la cordillera y ciudades entre Copiapó y San Pedro de Atacama. Las prácticas culturales coyas están vinculadas a la cosmovisión del mundo andino. La cosmovisión coya del mundo, su base ideológica y religiosa, los acerca a los indígenas del norte de Chile. Su concepción personal del universo y de la humanidad perdura en la conciencia del pueblo andino, a través de sus fiestas privadas en el hogar y en la montaña. Podemos percibir las prácticas religiosas andinas unidas a la religión cristiana. La figura de Dios y todas las tradiciones convergen en la Pachamama, que tiene un papel integrador de todas las energías. Los coyas creen en los espíritus guías, en las almas, en las ánimas y en el Tatasol y la Mamaluna. Actualmente, el pueblo coya se compone de un conjunto de comunidades que habitan la cordillera de los Andes en la región de Atacama, específicamente en las provincias de Copiapó y Chañaral, entre la quebrada del Juncal por el norte y el río Copiapó por el sur, como vemos en el mapa. Las principales comunidades se encuentran en El Salvador, sector Portal del Inca, Potrerillo, Quebrada de Paipote, Quebrada San Miguel, Quebrada Carrizalillo y el río Jorquera y sus afluentes. Muchas familias coyas también se han radicado en ciudades y pueblos como Copiapó, Estación Paipote, Diego de Almagro, Inca de Oro, Tierra Amarilla y Los Loros. Y desde este punto de la presentación voy a visibilizar cómo la actividad minera pone en peligro el uso y costumbre de la transhumancia como práctica sustentable. En esta oportunidad me centraré en la comunidad coya de Río Jorquera y sus afluentes, la cual fue constituida a la vida del derecho el 25 de abril de 1996. Es una comunidad ancestral y tuvo su primera organización en el mítico Sindicato de Leñadores fundado en 1956. Respecto a la ubicación, debemos indicar que se encuentra ubicada en la alta cordillera al sureste de la comuna de Tierra Amarilla, con un territorio de cerca de las 451.947 hectáreas. En dicho territorio corresponden a campos de pastoreos, vegas, aguadas, lugares de asentamiento, de recolección y caza, lugares con recursos mineros y con espacios sagrados para rituales, como vemos en las imágenes. Ellos definen su cosmovisión como la reciprocidad andina, es el sentido que marca cada uno de los procesos de nuestra existencia, porque de todo lo que hoy seamos hacedores, nos será devuelto por la Pachamama. Es un ciclo del Inti o la Mamayuca. Los quehaceres ancestrales están presentes en los procesos en el territorio de la comunidad, es decir, para nosotros en el mundo de... La comunidad coya de Río Jorquera y sus afluentes tiene como característica fundamental ser una organización indígena en donde un porcentaje de sus familias practica la transhumancia, uso y costumbre características principales del indígena coya, el cual realiza sus periodos de invernadas y veranadas en sectores precordilleranos y cordillera propiamente tal, los cuales traslada con su ganado. En el mes de noviembre del 2010
fueron premiados por la UNESCO a través del Ministerio de Cultura como Tesoro Humano Vivo, la cual lucha por existir entre tantos proyectos mineros. En el video podemos ver cómo se realiza una transhumancia en la comunidad de Río Jorquera. Aquí podemos ver en el mapa la actividad minera de la región de Atacama que se expande en el territorio actual de las comunidades Coya. Cabe destacar que durante la década de los 40, el poblamiento indígena de las Quebradas y la Puna en Potrerillos comenzó a ser afectado por la acción de la fundición de minera de Potrerillos, que contaminaría los pastos provocando el éxodo de las familias Coya. Este convivir con la actividad minera ha sido bastante tortuoso para las comunidades que aún se mantienen viviendo de los animales en dicha zona. La comunidad de Río Jorquera ha tenido grandes impactos en el medio ambiente que tienen relación directa con la práctica transhumante. La fotografía corresponde a la minera Maricunga de la compañía canadiense Kimball de extracción minera. La Superintendencia del Medio Ambiente sanciona a la empresa canadiense Kinross por daño ocurrido en el complejo lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa en el año 2014, por no cumplir con prever y hacerse cargo de los impactos ambientales no previstos a 70 hectáreas de humedales, provocando su desecamiento en la región de Atacama. Además de corresponder a un sitio protegido por la Convención relativa a los humedales conocida como RAMSA, estas lagunas y corredor biológico alimentan a través de sus napas subterráneas a las vertientes de los afluentes en los ríos. El 20 de mayo del 2017, la empresa minera Kinross contaminó con hidrocarburos a agresivos pedales altoandinos de uso transhumante en el sector Rancho del Gallo, generado por el derrame de 50.000 litros de petróleo afectando a 20 kilómetros hacia abajo del río Jorquera. El doctor en biología José Luis Carvajal, quien realizó un estudio del daño, concluyó que las consecuencias son enormes, aclarando que a mediano y largo plazo esto puede producir cáncer en algunos animales. Lo más importante, que el daño existe a nivel de cadena trófica. El daño al uso y costumbre de esta práctica ancestral se ve afectado provocando un sobrepoblamiento de animales a las vegas que se utilizan en las veranadas. Posteriormente se generó un empobrecimiento por la falta de alimento y contaminación de las aguas, poniendo en peligro la sustentabilidad del ganado y de los propios comuneros que beben estas aguas. En noviembre del 2018, la comunidad Coya de Río Jorquera bloqueó el camino de acceso al campamento de la faena minera Maricunga de la empresa Kinross, ya que hasta la fecha no había habido ninguna remediación para bajar y controlar el nivel de contaminación, como se ve en la primera fotografía. La comunidad, en su intento de esclarecer los hechos, contrató su propio equipo de muestreo de aguas subterráneas y sobre suelo. Los informes indican la importancia de colocar isómetros, que son pozos de registro, para poder llevar a cabo medidas de remediación del sector que se encuentra contaminado. En las demás fotografías se muestra ahí cómo la empresa minera hizo unos diques para poder controlar los daños, ¿ya? Para que no se siguiera expandiendo el derrame de hidrocarburos. Actualmente, el primer Tribunal Ambiental ha aprobado un cronograma de trabajo de manera general en la causa por daño ambiental interpuesto por la comunidad de Río Jorquera en contra de la minera, esto en el marco de la etapa de conciliación. Recuerdo que la comunidad Coya está conformada por más de 100 socios, donde la mayoría de ellos aún desarrolla la transhumancia, es decir, el continuo pastoreo para sus animales en diferentes zonas, que en este caso se refiere al río Jorquera, que pasa por el lugar, y donde los comuneros en verano van a zonas más altas en búsqueda de forraje y para poder dar descanso a las otras vegas para el invierno. De ahí la importancia para la comunidad sobre el daño a la principal fuente de ingresos y estilo de vida de una de las últimas comunidades de la región de Atacama que se dedica a la transhumancia.
finalizo mi comunicación expresando, desde el arco iris de cerros sagrados, donde nacen todavía los ríos y lo eterno es recíproco un todo, la fuerza la lleva el puma y el espíritu del guaná. Allá, en la última pacheta de la altura, pienso luchando, hermano, mi existencia, tu existencia, por el resguardo y defensa del territorio. Jayaya. Gracias, gracias, gracias. Bien, chicos, esa fue la presentación. La verdad es que tuvimos complicaciones con el audio. Espero que me hayan podido entender toda la presentación. Y bueno, les voy a repetir lo que concluyo al final. Esta es una práctica de uso ancestral de los antiguos indígenas, que todavía la realiza una de las comunidades Coya en la región de Atacama. La verdad, en esta actualidad desconozco el número de comunidades que sí practican la transhumancia, pero esta comunidad sigue subsistiendo de la transhumancia. Ya sería su principal fuente de ingreso y estilo de vidas. Y los impactos medioambientales que han tenido al estar conviviendo con las faenas mineras provocan que Las Vegas se vayan contaminando, no tan solo por los impactos que han realizado, como el que nombré ahora de la contaminación con hidrocarburos, sino también con el polvo en suspensión que realizan los camiones al subir a la cordillera. Ya, bueno, sin quitarle más tiempo a los otros expositores, me despido y espero que me hayan escuchado bien, porque yo los veo todos como quietos. ¿Sí se me siguió escuchando? Sí, muchas ¿Sí? gracias. Ah, ya. Es que los veía todos así quietos. Bueno, con eso, con la gran presentación de la Katy, que tuvo unos cuantos problemas de audio, pasamos al Claudio. Un comentario antes de que parte el Claudio, que se nos olvidó mencionar al inicio. Nuevamente agradecer a nuestros colaboradores en todo este proceso que ha sido la organización del webinar. Agradecerle a la Ingeniería Civil de la UNAV y al Claudio, que es parte de la carrera, si no me equivoco, licenciado de la carrera, y a Ecoantropología, al Cris, por el apoyo y tal. Eso. Ahora sí, sin más interrupción, doy paso al Claudio. Ahí luego pueden dejarnos en la Katy, Claudio, su contacto por si quieren dirigirse a ellos. Bueno, eso. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Bueno. Bueno, mi nombre es Claudio Corrales de Ríos, soy ingeniero civil ambiental egresado de la Universidad Arturo Prat de Iquique de Chile. Partiré por contarles los aportes realizados como carrera y casa de estudio respecto a la sustentabilidad y sostenibilidad de la región. A ver, creo que no avanza ahí sí. ¿Cómo nace el proyecto Huilcalpa? Bueno, el proyecto Huilcalpa es un proyecto multidisciplinario de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de nuestra universidad que busca diseñar y construir una casa sustentable con un enfoque social. Bueno, este proyecto nació desde la invitación del concurso Construye Solar de la versión 2017, el cual su base se sentaba en el requerimiento de construir una casa con enfoque sustentable. Bueno, dicha invitación, dentro del brainstorm que tuvimos con nuestros compañeros y mis colegas también, y profesores y también académicos y algunos profesionales, la idea de poder contar con un material constructivo activando la innovación y tomando como materia prima un residuo, que en este caso es PET, botellas PET. Bueno, con alianza de la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi, los cuales por normativa deben entregar para ir atrás a sus trabajadores botellas desechables, en este caso son PET. Bueno, es una marca X, para no hacerle promoción. Bueno, para nosotros poder cuantificar más o menos el volumen que necesitamos para poder producir 420 bloques constructivos, alcanzamos alrededor de 30.000 botellas. Esto equivale más o menos a 1,5 toneladas en masa. Pero ustedes se pueden preguntar, ¿cuál es la innovación? Bueno, aquí les presento un poco el equipo de los que trabajamos dentro de la confección del bloque constructivo. Entonces, ¿cuál es la innovación? Claro, la innovación, como ustedes lo pueden ver, es que el volumen de este bloque, en su 80% está constituido solamente por escamas de PET, y el restante 20% es una matriz de hormigón. Entonces, lo que se deseaba era lograr reemplazar el ripio por las escamas, en este caso,
porque quizá el ripio tiene mucha más contaminación en el tema de la explotación, sobre todo para poder extraerlo. En cambio, la botella PET, creo que todos sabemos que la botella PET, el plástico es de producción masiva y aparte también de consumo masivo. Entonces, para esto realizamos pruebas de laboratorio en la universidad. Tasas de humedad, de secar, pruebas de impacto, compresión, entre otras, con tal de obtener una fórmula perfecta, que ésta diera con los estándares necesarios de dureza y además de resistencia, en comparativa con ¿qué? Con una bloqueta constructiva de hormigón común. El proceso fue de, Ahí está. Tenía el que poner proceso llamar fue de no sé por fabricación qué. de este bloque fue 100% artesanal. Como pueden ver en las imágenes, estamos nosotros con mi compañera y aparte también está nuestro profesor guía en este caso, donde participamos 6 estudiantes constantemente durante 3 meses más o menos en confeccionar los 420 bloques. Bueno, y aquí ya estamos en la etapa final de empaletizarlos para poder trasladarlos a Santiago. ¿Y por qué a Santiago? Porque en el momento de que ya en el mes de mayo del 2017 nos tocó participar dentro del concurso Construye Solar, compitiendo con otras 9 universidades. Entonces dijimos, pucha, ya, somos una universidad estatal, ¿qué podemos hacer? Tenemos pocos recursos, competíamos con universidades privadas y estatales como la Chile también, y universidades del sur también que eran privadas, que tienen mucho más recursos y quizás estaban mucho más preparados. Pero a nuestro parecer creo que sacamos muy buenos réditos. Más o menos calculamos que fueron 6.000 personas a visitar la casa en el transcurso de 2 semanas que estuvo abierta la Villa Solar y que pudieron deleitarse con nuestra casa sustentable. Si le pueden apreciar las paredes que están descubiertas, son los bloques que vieron anteriormente en las diapositivas anteriores, en donde la gente que pensaban que eran cortos, pensaban que eran muchas cosas, pero de verdad quedaban, por lo menos, se caían de espalda cuando les contábamos que solamente eran escamas de PET, de botellas de PET. Bueno, en dicho evento también generamos muy buena vinculación con otras universidades. Quizás existió el nexo con la Universidad de la Católica del Norte en poder trabajar con esta innovación para poder llevarla un poco más masivo, porque dándoles como un parecer más o menos, este bloque puede llegar a costar 120 pesos, si es que lo fabricamos más o menos industrializado, en comparación con una bloqueta normal que llega más o menos alrededor de 600 pesos. Entonces el costo es mucho menor. Bueno, aquí una de mis compañeras está haciéndole un tour a los niños que también fueron a ver nuestra casa, y esta es, que bueno, que siguen parte del equipo, con la casa ya construida y puesta en los cimientos del Parque O'Higgins, donde participamos, en el Construye Solar. Y aparte de esto, para nuestra sorpresa, ganamos el segundo lugar en sustentabilidad. Y aparte de eso, se nos entregó un reconocimiento solamente a nosotros por la innovación constructiva, porque la verdad todas las demás casas estaban construidas con los mismos materiales que están en el mercado, solamente nosotros innovamos en hacer un bloque constructivo. Bueno, aquí está un poco la ceremonia donde nos entregaron los premios. Y claro, y ahora, ¿pero dónde está la casa ahora? Porque lamentablemente tuvimos que desarmarla cuando nos vinimos de Santiago y Iquique, y los réditos que sacamos, como les dije, fueron súper positivos. De trabajar de 3 estudiantes a 8 académicos, 4 profesionales de distintas carreras de nuestra facultad, además por sobre todo que la identidad que dejamos como universidad regional en otra región que es como Santiago, que lamentablemente es súper difícil llegar allá con un proyecto que tenga tanto tiraje como este. Entonces, creo que fue enriquecedor para todos los que participamos. ¿Y el proyecto Yucalpa dónde está ahora ubicado? Está ubicado en la localidad de Pozo Almonte. Junto con nuestro colaborador que fue la minera Coyahuasi, se le entregó a una asociación de artesanos, que la asociación de artesanos se llama Ampara Lurata, que ahí como pueden ver están dentro de la casa porque ellos no tenían un espacio donde poder disponer por ejemplo, de sus materiales, de poder hacer los telares, de tejer, y además tampoco podían exhibir sus productos. Entonces ahora también tienen esta casa como exhibición de productos y eso es súper bueno porque mucha gente ha ido a comprarle. Aparte de que también pueden ver cómo está hecha la casa, ellos también pueden exhibir sus productos. Eso es un poco más o menos del trabajo que hemos hecho como ingeniería. Ahora, también hemos tocado también la arista de poder vincularnos con el medio, porque en este caso también participamos en un proyecto como carrera durante 2 años que se llama Estrella de Reciclaje. Lo bueno de esta campaña que logramos incluirnos dentro de la colaboración con Sofri, con Tequebrada Blanca, con Coyahuasi, con Resinor y además con el nexo que tenemos directo con la Seremía de Medio Ambiente en nuestra región, fue en incluir a todos los estudiantes de la carrera. Fue de primer año hasta 5º año. Entonces, la idea de esto es de que nos encargamos de realizar charlas de educación ambiental, llegando a intervenir jardines infantiles, juntas de vecinos, colegios, liceos, nuestra propia universidad, además caletas que estuvieran en el borde costero. Además, no solo se enfocó en instituciones de Iquique Alto Hospicio, sino que también llegamos hasta localidades alejadas de las urbes que son más grandes, que son, como les digo, Iquique y Alto Hospicio. La temática a tratar hizo un barrido desde la concepción del daño que le hemos hecho nosotros como humanidad a nuestro planeta,
pasando por los actos de consecuencias, las problemáticas y soluciones, finalizando con moralejas y además dejándonos una enseñanza, con tal de cambiar un poco el modo de vivir tan apresurado que tenemos, dando a veces un poco olvidando, dejando atrás, que cada año que transcurre nosotros vamos ocupando los recursos que tenemos para el siguiente año. Por lo menos ahora se gastaron ya los que tenemos para el 2021, entonces ya eso es preocupante. Bueno, hay una foto por lo menos de los chicos que hemos hecho nosotros charlas, que participamos durante 2 años, un poco de las portadas que también salieron en el diario local. Y ahora quisiera también finalizar comentando lo necesario que creemos nosotros como profesionales, que es contar con un ingeniero civil ambiental en cualquier actividad o rubro productivo. Nuestra carrera está acreditada por 5 años. Lleva 15 años formando líderes que contribuyeron al diseño de procesos que cumplen con las normativas nacionales e internacionales, en empresas sanitarias, mineras, de alimentos, de servicios, y además encabezando proyectos en ONG. De hecho, uno de nuestros profesores, bueno, su pareja también, y él también ha participado en el tema de Manito Verde, que es una ONG que está acá en Iquique, y que apoyan con la sostenibilidad del ecosistema andino y costero. Está conformada por una planta docente de excelencia, que cuenta la mayoría con posgrados y algunos ya están en camino a sacar doctorados, y además de que poseen experiencia laboral fuera del campo académico. Así que es muy bueno tener ese enriquecimiento de relatos que tienen ellos para poder nosotros no solamente formarnos con la parte teórica, sino que un poco más verlo con la parte práctica. Las herramientas que nos entregan sirven para poder mitigar, abatir, remediar distintos tipos de contaminantes dependiendo del medio en el que se encuentren, ideando planes, gestionando. Contamos con calidad humana, la verdad, desde lo administrativo. Nuestra secretaria, que en verdad creo que sin ella no podríamos hacer nada. Siempre lo digo, cada vez que puedo hablar de la carrera lo digo. Y aparte de eso, creo que la cohesión que tenemos nosotros como carrera es súper grande. Hemos participado en charlas que necesitan, vamos, en actividades que necesitan en colegios, vamos también. Y lo bueno es que nosotros hemos creado un nexo súper directo con la Seremía, como se lo mencioné antes. Entonces, por lo menos en temas de práctica, en temas de poder trabajar, en poder de hacer muchas cosas, en proyectos sobre todo, creo que nuestra carrera está súper bien posicionada. Y hemos estado trabajando desde ya hace unos 4 años más o menos en poder llegar a este punto. Ha sido un trabajo súper arduo, que con todos mis colegas y mis compañeros sabemos cuánto nos ha costado, junto con mis profesores también. Bueno, también hemos participado a la hora del planeta, hemos hecho muchas cosas. Y bueno, esta foto la quería poner porque, bueno, este es un recibimiento mechón que hicimos, el último recibimiento mechón que hicimos, que generalmente hacemos un asado, y hacemos también intercambio de regalos, muchas cosas. Entonces, creo que es una buena oportunidad para que si es que esté interesado, bueno, abajo están las redes sociales, que sea el ambiente@gmail.com, y el Instagram que está ahí, _unap. Y solamente quiero dejarlo que recuerden que siempre los actores de cambio somos nosotros. No esperemos que alguien más lo haga. Solamente hay que atreverse a arriesgarse. Así que muchas gracias y que tengan buena tarde. Buenísima presentación, bastante corta, pero buenísima. Muchas gracias, Claudio, realmente bacán, y nuevamente agradecer a todo el equipo de la Ingeniería Civil de la UNAP que nos estuvo apoyando en este proceso. Eso. Para continuar tenemos que pasar con nuestra siguiente presentadora. No sé si la Paula la quiere presentar antes de pasar directamente. Igual quería agradecerle a Claudio por exponer el tema de la vivienda, porque a pesar de que aquí en Chile fue algo que igual salió como en todos los medios por el tema de la innovación que era construir con PET, es como súper importante que lo hayan avalado la universidad como carrera, en una como bien transgeneracional, la importancia que le dieron a la educación en la carrera de ingeniería, que es como una carrera relativamente nueva, entre comillas, pero que es súper importante, como él decía. Así que gracias, Claudio, por exponer. ¿Te puedo acotar algo? Sí. La verdad, lo que pasa es que nosotros creemos y siempre nos hemos formado así, desde el primer año que entramos. Aunque somos ingenierías civiles, siempre estamos mezclados, pero cuando tenemos ramos de especialidad, creo que la vinculación con el medio es necesaria, es importante. Y si es que no existe, por ejemplo, dentro de nosotros que, claro, nos formamos para ser líderes en muchos ámbitos y poder manejar muchas variables, en verdad, y de repente a nosotros nos cuesta mucho el tema social, y eso es una falencia que tenemos desde siempre, pero hemos ido trabajando ahora. Por eso les dije, han sido 4 años que paulatinamente hemos ido mejorando. Por eso los planes de mejora han funcionado. Y como dices tú, creo que dejar aparte el tema de la triada, por ejemplo, del tema de socioambiental y aparte de lo económico, esta vivienda lo que buscaba era enfocarla socialmente para que costara poco. Porque de hecho el Servio también nos dijo podríamos nosotros replicarla. Pero el tema es que ahora un tesista está trabajando con el tema de poder mejorar la fórmula.
están en eso. Entonces, por lo menos tiraje como proyecto sigue. Y el tema es que siempre se nos van sumando más estudiantes que están interesados, porque al final ven que esto es el futuro, por decirlo así. No sé si se fue un poco romántico, pero a la larga es eso. Entonces, muchas gracias pues, por tu acotación. Bacán. Ya, igual recuerden que al final vamos a tener una ronda de preguntas por si alguien quiere hacer alguna acotación o preguntarle algo a los exponentes, la pueden ir dejando en el chat por mientras. Y ahora vamos a pasar a Marcela Serrano, que tiene el tema arquitectura vernácula en el IU San Pedro de Atacama, así que Marcela, te doy el paso a tu presentación. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Marcela Serrano y dirijo Pangea Fundación. Pangea es una organización sin fin de lucro que se creó con el fin de rescatar las técnicas constructivas ancestrales, rescatar la cultura constructiva y los beneficios que tiene esta forma de construir. Antiguamente, si veníamos a San Pedro de Atacama, encontrábamos solamente viviendas de tierra. Y bueno, ¿por qué la tierra nos sirve? Es porque la tierra tiene una inercia térmica. Ah, perdón, voy a compartir pantalla. Bueno, entonces la Tierra tiene inercia térmica y eso es lo que nos da un cobijo y calidad de vida dentro de una vivienda de tierra en el desierto. Entonces, ¿qué ha pasado en todos estos años? Se ha perdido la identidad constructiva y la construcción que existe hoy en día en San Pedro de Atacama responde al ritmo apresurado de sus habitantes y a los materiales que están disponibles en Sodimac Calama. Entonces hoy día en San Pedro tenemos una vivienda que no tiene ninguna calidad de habitar, está hecha de bloques de cemento, de OSB o de Metalcom. Entonces lo que hicimos fue recopilar en un libro todos los conocimientos de los maestros que sabían estas técnicas ancestrales y toda la cultura constructiva de San Pedro de Atacama. Entonces aquí lo que tengo abierto yo es el libro digital y bueno, parto con la palabra vernáculo, arquitectura vernáculo. Vernáculo es algo que es propio del lugar o de la región. Entonces, como he visto en las dos presentaciones anteriores, Claudio y Catherine, siempre que estamos emplazados en un territorio, es bueno mirar qué pasa, observar y ver qué podemos rescatar y qué podemos hacer con eso. Entonces lo que hicimos fue hacer una observación del territorio y salimos a hacer un relevamiento, reflexiones a partir de lo que encontrábamos. Entonces visitamos los AIU de San Pedro de Atacama, que son 14, en los AIU de San Pedro encontramos esta vivienda tradicional. ¿Ya? Entonces aquí podemos verlo. Estas son las viviendas recopiladas en el libro, que lo pueden ver en pangeafundación.com de libre descarga. Y entonces contactamos a las familias que rescataban, todavía mantenían vivo este patrimonio, y a los maestros de construcción con tierra que todavía sabían ejecutar las técnicas. Entonces nos encontramos con la vivienda de San Pedro de Atacama, que tiene generalmente un patrón arquitectónico que es en forma de L, en forma de C, tiene varios elementos arquitectónicos en su planta. El más importante y común es el patio. Entonces el patio interior es el que albergaba la circulación y los actos familiares y festividades. Generalmente el volumen de la vivienda contempla 2 habitaciones y una habitación común, que servía como de dormitorio y también de comedor, o también hasta para celebrar un velorio o un cumpleaños, cosas de este tipo. Entonces la vivienda generalmente tiene el corral pegado a la vivienda,
Los elementos de la vivienda de San Pedro tradicional son los que les estoy mostrando. Entonces tenemos generalmente un corral, el patio, la cocina, que muchas veces es exterior. La melga de cultivo también está pegada a la casa. La vida del trabajo está muy relacionada con la vivienda. En el libro van a encontrar los relatores y sus entrevistas. Aquí tenemos el plano de planta, donde yo les hablaba de la sala dormitorio, el dormitorio, otro dormitorio. Aquí tenemos la planta forma de L, y acá vemos ya la técnica constructiva, que vamos a ver, frecuentemente nos encontramos con de adobe acostado, que más o menos tienen 42 centímetros de ancho, por eso pueden como albergar de manera tan exitosa la inercia térmica. Aquí encontramos otro elemento que es el corredor, que es una sombra que es como una antesala a la casa. Los planos de arquitectura, las elevaciones, detalles constructivos, elementos arquitectónicos. Al levantar la vivienda tradicional, nosotros apuntamos a traer los elementos de arquitectura a la arquitectura contemporánea. O sea, somos arquitectos, estamos siempre creando, haciendo obras nuevas, y lo que queremos es promover la arquitectura con pertinencia local. Entonces este libro, digamos, es el referente, y digamos es lo que promovemos, lo que promueve la fundación y los arquitectos que trabajamos en ella, para continuar construyendo de esta forma. Entonces, bueno, un elemento bien importante es el pollo, que es de asiento, muchas veces de cama. Las vigas generalmente de chañar o de algarrobo. Bueno, otro elemento interesante es acá el chonchón, hay los muebles en obra. Este sería un mueble en obra donde se instalaba la luz. La iluminación era cenital y también pequeñas ventanas, ya que la mayor parte del día se estaba trabajando al exterior y se volvía a la casa solo para dormir. Entonces, bueno, también nos encontramos con herramientas bien interesantes, que bueno, ahí cuando hemos llevado baldes pesados, se viene directamente a la pantorrilla. Entonces estas herramientas permitían traer agua del río. Aquí tenemos la vivienda. Esta vivienda tenía contrafuertes, algunos detalles constructivos. Y acá pasamos a otra vivienda de adobe. Y voy a ir a una de tapial, para que vean otra técnica. Siempre está el patio interior, la melga de cultivo al lado de la vivienda. Ventanas pequeñas, dinteles grandes, que constructivamente son... El zarzo es otro elemento de las cocinas para secar la carne o el queso. Esta es otra técnica constructiva muy propia de San Pedro para los deslindes, y es la técnica de tapial. Ahora les muestro una casa de tapial, un corral, que es muy interesante esta técnica que encontramos también, porque es muy propia del altiplano boliviano, y esta es una champa esporal que la usaban solamente en los corrales de chancho. Se ponía húmeda y entonces la champa seguía creciendo y se entrelazaba, y entonces por eso solamente para los chanchos se usaba esta champa esporal, y para los otros animales no. Aquí tenemos una casa de tapial, chiquitita, con 3 volúmenes, pero tiene todos los elementos que se encuentran en San Pedro. Cocina, el horno, la melga de cultivo, donde el Filmamani fue nuestro relator de esta vivienda. Entonces esta contempla solo una cocina y dormitorio, y esta es muy pequeñita, pero está demasiado bien construida.
Acá les muestro, entonces el tapial son bloques de tierra apisonada. Aquí los podemos ver. Si bien un adobe, los que vimos antes, veían, no sé, pequeños bloques de 30 por 42 por 12 de alto, el tapial es un bloque mucho más grande. Ahí se puede ver una sección que es más o menos de 1 metro de largo, 50 de ancho mínimo, y de alto más o menos tienen 70 a 80. Entonces aquí se ve, quizá acá se alcanzan a ver las líneas de apisonamiento. Entonces estos bloques se llaman tapial. Y esa es la mejor técnica para San Pedro, ya que tiene 50 de espesor. Entonces es genial, porque cuando hace mucho calor afuera, llega todo el sol y lentamente pasa por estos 50 centímetros y en la noche recién va a soltar el calor. Entonces, con 50 centímetros aquí en San Pedro de Atacama estamos perfectos. Aquí se pueden ver los bloques. Este ya es una fotografía del hijo del caballero que fue nuestro relator, y eso es lo que queremos nosotros también rescatar, como que el abuelo le transmite la técnica a su hijo y se continúa construyendo así, bueno, muy excepcionalmente. De hecho, cuando hicimos este rescate de los maestros nos costó encontrar a las personas porque ya todos se han pasado al bloque de cemento. Entonces aquí vemos otra casa con forma de C. Este es un plano emplazamiento. Aquí tenemos de nuevo el patio principal. Y ahora me voy a ir a las conclusiones constructivas porque ya creo que debo estar en el tiempo, ¿no? Sí, casi. ¿Sí? Más o menos. Sí, por ahí. ¿Cuánto me quedan? 5 minutos ya. Aprox. Dale nomás. Entonces acá, bueno, también encontramos cosas interesantes como las trojas para conservar alimentos. O sea, hay varias técnicas que son ancestrales que podemos totalmente seguir aplicando y seguir construyendo sostenible. O sea, qué mejor que construir con la tierra del lugar. No necesito hacer transporte, no produzco polución en la fabricación del material, produzco cobijo. Esta es una vivienda tradicional en piedra, que también es muy interesante, ya que la vivienda tradicional de piedra fue construida con roca volcánica. Entonces uno dice, oye, pero la piedra, claro, la inercia térmica como no la tiene, porque claro, se calienta muy rápido y se enfría muy rápido, pero la roca volcánica no, porque está llena de aire. Entonces logra tener un ambiente adentro, una temperatura espectacular. Aquí tenemos algunos detalles constructivos de esta vivienda. Y bueno, esto lo pueden descargar. Esta es una troja también de arcilla. Aquí se guardaban las carnes, quesos y le ponían una puertita. Muy interesante el horno. Más planos van a encontrar en el libro, si lo descargan, varios ejemplos de la arquitectura tradicional. Y después ya en las conclusiones constructivas van a encontrar unos resúmenes con los elementos que les van a servir a ustedes también como arquitectos cuando les toque proyectar en climas rurales como este, en cuanto a, claro, los pollos, los reboques, las técnicas, las tortas de barro, los cimientos. Con mayor detalle lo pueden leer y descargar. Entonces acá más o menos se describe la técnica de tapial que les mostraba, y son las herramientas utilizadas, cada técnica encontrada, adobe, viviendas de adobe, la técnica de quincha, champa esporal que vimos. Y bueno, aquí les dejo este pequeño extracto para que ustedes se metan, los invito a descargar también.
y a ver también todas las cosas que podemos hacer en base a la tierra, a la construcción con tierra y a todo lo que nos ofrecen estos materiales. Entonces, para los que se interesan, pueden meterse a la página de la fundación, pangeafundación.com, o en Instagram, que estamos más siempre actualizando ahí. Así que ya creo que ya se me acabó mi tiempo. Muchas gracias a todos por su atención. Qué grande. Gracias, Marcela, te pasaste. De La nada. verdad es que este libro es súper interesante. Yo lo tengo por acá. Acá lo tengo. Me lo estoy estudiando y me quedé con ganas de más porque de verdad que ahí está el libro. A ese formato súper bonito más encima. Es como que yo todavía como que lo leí rápidamente y lo analizo, siempre lo vuelvo a analizar porque, por ejemplo, ese detalle de las botellas está tan bien armado en cuanto a lo que es arquitectura vernácula, es como, yo creo como la Biblia de la arquitectura vernácula, porque tiene muchos detalles constructivos, a los que están ligados a la arquitectura, a los que les interesa la arquitectura, de verdad que es un libro súper, súper interesante, sobre todo por los detalles que tiene, así que muchas gracias Marcela por estar aquí primero y por darnos esta mini cátedra de arquitectura vernácula. Gracias por invitarme y gracias por tus observaciones que están súper buenas. Sí, yo creo que la ronda de preguntas ahí vamos a poder ya más responder un poco de todo lo que han mostrado. Así que bueno, vamos a seguir entonces. Muchas gracias Marcela. Vamos a dar el pase a Cristian Rifo, antropólogo social ambiental, con el tema ecoantropología y comunidades ancestrales. Así que dale nomás, Cristian. Está apagado. ¿Ahora sí? Ya. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Bastante interesante las presentaciones, sobre todo porque están hablando desde la experiencia en realidad, porque nos podemos a veces quedar con mucha teoría, muchos libros, pero la experiencia yo creo que es lo que nos retroalimenta el día a día, el compartir con las comunidades. Yo les quiero igual ahora presentar un poquitito un resumen del resumen de lo que ha sido mi experiencia dentro de las comunidades como profesional. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Cristian Rifos Torres, de profesión antropólogo social, nací en Calama, soy calameño, loíno, nortino. Mi papá era de Chuquicamata, chuquicamatino, mi madre de Alto del Carmen, por lo que tengo descendencia de Aguita también. Entonces, básicamente somos de la primera generación de antropólogos y arqueólogos que sale titulado del norte. El año 73 la carrera de arqueología en la Católica del Norte se cierra, sus gastos más o menos personales. por todo el contexto más o menos que ustedes se pueden imaginar. Y después de eso, recién en el 2003 se reabre. Por lo tanto, somos de esa generación de arqueólogos y antropólogos que pertenecemos a la zona norte. Así que ha sido como bastante enriquecedora poder compartir. Después de toda esa experiencia, nosotros, bueno, en parte yo tenía como la idea loca de poder agrupar y trabajar multidisciplinario, porque lo que estamos viendo acá es un compartir desde las distintas disciplinas, desde las distintas miradas. Y eso es lo interesante que ahora se tiene que trabajar, tomando en consideración que nosotros tenemos que ir intercambiando ciertas ideas en función de nuestro quehacer, y sobre todo de para qué nos sirve. ¿Para qué nos sirve lo que, en este caso, lo que estudiamos? ¿Para qué nos sirve lo que aprendemos si no lo podemos aplicar? Y si no lo podemos poner en práctica en el cotidiano y en mi caso con las comunidades. Yo en lo personal no he trabajado ni para ninguna empresa ni para el Estado. Todo mi trabajo ha sido en parte a la relación y la confianza directamente con las comunidades originarias. Por lo tanto, ha sido también un poquito dificultoso, sobre todo, bueno, ustedes entenderán en lo que es el tema de recursos, el tema de ir generando también esta confianza, sobre todo ahora que las comunidades son bastante quisquillosas y con mayor razón, con razón aún, porque hay también profesionales que
que tienen un doble juego, ¿no? Que están muchas veces hablando de la defensa de los territorios y defendamos los territorios, pero por otro lado también están siendo financiados por grandes empresas, entonces ahí también hay un tema ético. Cada loco con su tema, como se dice. Por lo tanto, ecoantropología nace de la fusión y de la experiencia y del trabajo como generación, y eso yo se lo debo al profesor Horacio Larraín, que nos ha formado también como generación del norte de Chile, con profesores de Bolivia, de Perú, de nortinos también, que pudieron entregarnos sus conocimientos. Entonces, la ecoantropología se comporta con dos conceptos, está conformado por dos conceptos, la ecología por un lado y la antropología. La ecología entendido como un ecosistema, ecos hace referencia a la casa, a la morada, al hábitat. Por lo tanto, el logo se entiende como el conocimiento de cómo yo me organizo, cómo yo ordeno mi hábitat, cómo yo lo reestructuro en función de qué, de la subsistencia de un grupo humano. Entonces, ecología, que está bastante utilizado, pero hay que darle una vuelta al concepto, más allá de entenderlo como una mera ciencia, tiene que ver con una práctica, ¿ya? Tiene que ver con una función también como ser humano y cuál es mi relación o interrelación con nuestra madre tierra. Y por otra parte, la antropología, que es su principal objeto en realidad de la comprensión del estudio, en este caso vendría siendo la cultura. Por lo tanto, estos dos elementos se interrelacionan y se crea lo que es la ecoantropología. Si bien la ecoantropología es un término que ha sido usado por un etnólogo, un agrónomo italiano, mi profesor Horacio Larraín lo trató de llevar justamente a la práctica con comprender cuál es el uso, ya sea de los recursos, del territorio, de la movilidad, y más o menos en los años 80 él genera unos libros, hay un libro que se llama La etnogeografía, que es comprender la relación entre los grupos humanos y el territorio. Entonces también tiene un proceso teórico, si lo podemos decir, desde una ecología cultural, desde un materialismo cultural y también desde una teoría sistema. La ecología y el materialismo cultural van a entender estas relaciones del entorno con la cultura. O sea, cómo el entorno, cómo el territorio va moldeando también los aspectos culturales de una sociedad, de un grupo humano. Y por otra parte, la teoría de sistema, una propuesta bastante interesante y transversal dentro de las disciplinas, trabajada básicamente por el profesor Maturana, por Varela, pero principalmente por Maturana, que es esta relación entre la naturaleza y el ser humano como una intercomunicación, ¿no? Y que tenemos que potenciarnos entre todo lo que es manifestado a través de una sinergia. Entonces, de esta base nos agarramos un poquitito y, como les decía, a través de una importante labor educativa e investigación multidisciplinaria, nace acá en el norte de Chile lo que es la ecoantropología. Ahora bien, entendiendo entonces este vínculo entre ecosistemas, territorio y seres humanos, cultura, primero hay elementos que nosotros compartimos como sociedad. Primero, Abya Yala, el nombre conocido anterior al concepto de América, que a mí me gusta igual utilizar el concepto andino-américa, porque hay una relación entre una ancestralidad y esa ancestralidad cómo interactúa con una actualidad, la actualidad de los grupos humanos, cómo los patrones culturales contemporáneos nos conectan también con nuestras raíces, porque si hablamos de ancestralidad, todos tenemos una raíz ancestral, y ahí no hay una diferencia entre lo que diga un papel, o lo que diga CONADI, que diga sí, tú tienes un certificado indígena, y tú no, tú sí, tú no, sino que todas nuestras raíces provienen de nuestro planeta Tierra, y quién sabe quién más de otros lados también del universo, ¿por qué no? Entonces, entendemos esta relación actual entre ancestralidad y actualidad. Por otra parte, estamos hablando también de una multiculturalidad y una pluriculturalidad. Términos bastante utilizados hoy en día, sobre todo el concepto pluricultural. Si bien la multiculturalidad hace relación a
interrelaciones entre grupos, entre distintas culturas, sea en un territorio determinado, sea en una realidad determinada. La pluriculturalidad habla justamente de este vínculo sinérgico que hablábamos un poquitito. Entonces, el concepto pluriculturalidad también hace una relación a una dinámica, una especie, una forma de vida también. Por lo tanto, por lo menos en nuestro continente, en particular a Sudamérica, lo que nos une es la cordillera de los Andes. Es un elemento unificador. Paradojalmente unificador, pero también un elemento que se ha convertido en una frontera geográfica en algún momento determinado, que ha permitido delimitar ciertos espacios, ciertos usos del territorio. Pero también nos unifica, porque nos habla de culturas que han utilizado las montañas, que han utilizado los ríos, los valles, el mar, en la comprensión también desde su ritualidad y desde su territorio. La cosmovisión. Cosmovisión, de alguna forma, es una manera de comprender y vivenciar la realidad. Está muy relacionado con el concepto paradigma. Ahora, el paradigma, yo siempre lo vinculo más, si bien es una forma de ver o de entender una realidad, el paradigma yo lo relaciono más como algo teórico, un paradigma de una explicación lógica de una realidad. En cambio, la cosmovisión, por lo menos desde mi punto de vista, lo entiendo como algo vivo, una comprensión viva de la realidad. Por lo tanto, ya no entendemos al planeta como un mero objeto, sino que lo vivenciamos como una madre, la madre tierra. Entonces, ahí aparece el concepto Pachamama. Si bien Pacha hace alusión no necesariamente a la tierra, Pacha hace alusión a un tiempo, a un espacio. Pacha hace alusión a una realidad. Por lo tanto, es nuestra madre, es nuestra realidad física, material, que nos cuida, que nos mantiene, que nos alimenta y que después nos va a recibir en nuestra muerte. Porque volvemos a ella, nacemos de ella y volvemos a ella. Por lo tanto, el concepto Pachamama va más allá de entenderlo meramente como madre tierra. Es una realidad viva y que interactúa constantemente, por lo tanto hay una comunicación, hay una interpretación de la vida a través de la cosmovisión. Y Madre Tierra nos hace alusión a nuestra casa, a nuestra morada, a ese concepto de ecología que recién veíamos, pero también la relación con el cosmos, la relación con los astros, la relación con el espacio. O sea, no tenemos que olvidar que los antiguos conocían muy bien lo que es el conocimiento y la observación astronómica. Hasta hace poco, en los años 70, 80, la mayoría de los estudios de los arqueólogos más tradicionales, por ejemplo, en el mismo sector de los Ayllus de San Pedro, acá mismo en Tarapacá, o en el mismo caso de Atacama, relacionaban todo con pucarás, con lugares defensivos, relacionados a la guerra o a la defensa. Si bien como eran lugares altos, son óptimos y estratégicos, obviamente, para poder defender un territorio determinado, muchos de ellos ahora nos hemos dado cuenta que hacen alusión a la astronomía, a la observación astronómica, y de ahí se desprende también el concepto arqueoastronomía. Por lo tanto, no hay que entender el concepto madre tierra como un elemento aislado del universo, sino que es un elemento que es parte de ese universo. Es súper importante eso también, que nosotros lo podamos como vivenciar. Por lo tanto, para el mundo ancestral y las culturas originarias en la actualidad, que somos todos los descendientes, la realidad se entiende como una realidad cíclica. Y es por eso que nosotros vivenciamos que hay celebraciones súper importantes. Los solsticios y los equinoccios, por ejemplo, tienen un lazo muy importante en la manifestación de la ritualidad de la mayoría de los grupos humanos, no solamente acá en América, sino que en el mundo. Encontramos fiestas, conmemoraciones o celebraciones que hacen alusión a determinadas fechas. Podríamos decir que estas son como las 4 fechas importantes que tienen las culturas originarias, que pudieron comprender porque de alguna forma se conectaron y nos conectamos de alguna forma con la Madre Tierra. Entonces entendemos que hay una ciclicidad en la vida, y eso también en nosotros, en el ser humano. Ahora, por ejemplo, nos estamos acercando ya, estamos en el equinoccio de primavera, por lo tanto hay una serie de festividades y ritualidad asociada a esa fecha en particular.
Encontramos la chacana como un símbolo bastante importante. Se dice que cuando llega el español no había escritura. Sí había escritura en las piedras, en las pinturas rupestres, en los textiles. Los textiles es toda una forma, una manifestación simbólica de escritura. ¿Para qué hablar de la cerámica o de la misma forma de la construcción? La construcción es un lenguaje también. Entonces, la escritura estaba ahí, lo que pasa es que es otra forma de escritura. Hay que entender que el espacio andino, acá yo lo focalicé en el mundo aymara, pero esto lo podemos encontrar en el mundo quichua, también en el mundo de las culturas diaguita, el mundo coya. Hay una relación entre mundos, ¿ya? En el mundo aymara se habla del Alapacha, el Acapacha y el Mancapacha, que es el mundo de arriba, el mundo de los humanos y el mundo de abajo. El mundo de arriba asociado a los Malcus o a Chachilas, que son los cerros tutelares, los cerros sagrados. También se relaciona con el rayo o los generadores de la vida. Por ejemplo, el sol genera la vida, fecunda la vida en la tierra. Y la capacha es el espacio que nosotros no estamos y coexistimos con todas las demás realidades de existencia, ya sea el mundo vegetal, el mundo animal, el mundo de las piedras. Las piedras también tienen una forma de vida. Y por otra parte, el mundo inferior, el subsuelo mágico, donde también habitan los seres errantes, las energías telúricas, la energía de la tierra, los ríos subterráneos, los minerales. Por ejemplo, acá se relaciona la serpiente, en el mundo de arriba se relaciona el cóndor, en el mundo de la capacha está el puma. Y así, en realidad, la mayoría de las culturas tiene una significación de esto, obviamente con otros nombres. Por ejemplo, acá no iba a haber un animal sagrado como, no sé, un oso polar, porque no está dentro del contexto, pero sí iba a haber un puma, sí iba a haber un cóndor, o serpiente, o sapo, etc. Entonces, va a haber una relación de interpretación frente al espacio. Y eso es bastante importante para que nosotros también considerarlo a la hora de trabajar con las comunidades. Por otra parte, el mundo andino se sustenta en un vínculo armónico con la naturaleza viva. Está la cosmovisión, por un lado la interpretación, está la tecnología que me permite adaptarme al territorio, y no relacionemos tecnología necesariamente con un computador, con la tecnología actual, sino que tecnología es como yo me adapto a través de determinadas herramientas a un territorio, por ejemplo, tecnologías de cultivo, tecnologías de medicina. Vamos a encontrar una serie de elementos que nos permiten esta forma de adaptación al espacio. El espacio sagrado, por lo tanto, al estar en un espacio sagrado, la realidad se distorsiona. Mircea Eliade, un teórico de la religiosidad, habla de que se anula el tiempo profano, que él llama que como un tiempo común, si podemos decirlo de alguna forma, y hay un conector entre los dos mundos. Hay una paradoja que en estos dos mundos se comunica, y por lo tanto yo puedo generar un diálogo, en este caso con la Madre Tierra o con el cosmos. Hay formas de agradecimiento, y ahí es donde choca muchas veces la ciencia tradicional, porque por algo se le pide permiso, por ejemplo, para construir algo, o para incluso hasta para cosechar, para sembrar, hay una relación de pedir permiso, de comunicarse y también de agradecer. Y muchas veces nos olvidamos de eso, no solamente nos acordamos de exigir y de pedir, pero no de agradecer. Entonces eso es bastante interesante para mantener lo que hablamos, esta ciclicidad, esta reciprocidad también. Por lo tanto, hay una sacralización de la naturaleza, se personifica, la naturaleza está viva, no es inerte, no es algo muerto, es algo vivo. Y esto se demuestra a través de una característica universal. Por ejemplo, el Machacmara o el Inti Raymi, que es el agradecimiento a cuando el Sol hace un giro y en relación al planeta Tierra, hay una relación donde el Sol se aleja y después se acerca. Por lo tanto, hay distintas relaciones, distintos ritos en relación a esta personificación de la naturaleza. A través de cómo hay una comunicación con la naturaleza, obviamente a través de la ritualidad. La ritualidad, ¿qué es lo que hace? A mí me contextualiza. ¿Qué es lo que entendemos por contexto? El contexto significa tiempo, espacio. Por lo tanto, a mí me sitúa en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Para qué? Para vivir una experiencia sagrada, una comunicación. Por ejemplo, acá podemos ver un floreo, que es la marca del ganado que hacen los andinos, donde también hay una especie de alianza entre el macho y la hembra para poder ser fructífero. También, por ejemplo, vemos las cruces en los cerros. Acá vemos elementos sincréticos, porque, por ejemplo, está la cruz en el cerro, donde se mezcla también la religiosidad traída por el español, pero
también las creencias que tenían nuestros ancestros, por lo tanto se hace una mezcla de elementos. Los santos patronos, por ejemplo, o en este caso una mesa ritual en el Día de Todos los Santos. Comúnmente siempre se relaciona el Día de los Ancestros, o el mal llamado el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos, y nos acordamos de Halloween, nos acordamos de las tradiciones en México, pero la mayoría de los pueblos, de las comunidades, mantienen estos ritos, que es el día que se espera que lleguen las almas. Hay una comunicación con ellos, se comparte, se come, se toca música y después se despachan las almas. En algunos cementerios hay el pórtico del mundo alma, que se llama, que es como el traspaso de este mundo al otro mundo. Estoy pasadito un poquitito, pero estoy tratando de hablar lo más rápido posible para terminar la presentación. Me dicen nomás cuando me calle si es que voy muy pasado. Sí, parece que ya se acabó el tiempo, pero termina nomás porque está súper interesante. Ya, bueno, a grandes rasgos traté de definir algunos tipos de ritos de colectivo, ritos individuales, ritos públicos, ritos privados, o ritos periódicos u ocasionales. Por ejemplo, un rito periódico son esta ciclicidad de ritos que nosotros vimos en las fechas, o ritos ocasionales, por ejemplo, el fallecimiento de alguien, ahí implica un rito que tiene que ser en ese momento determinado, o un nacimiento, por ejemplo. Acá vemos los pisos ecológicos. Esta relación también tiene que ver con el uso del espacio, el uso de los recursos y el uso de la movilidad. La movilidad territorial es fundamental para comprender estas relaciones, ya sea entre las familias, entre la ritualidad y entre los recursos en un territorio determinado. Por ejemplo, acá vemos en Laguna del Huasco, hacia el interior de Pica, cómo las comunidades, las familias, en este caso las 3 familias, utilizan los sectores. Estos son sectores de pastoreo. O sea, cuando vemos un territorio occidental, muchas veces cuando nosotros entendemos la casa, es solamente la casa, el metro cuadrado, y ese es nuestro espacio de uso en una ciudad, por ejemplo. Pero acá vemos cómo se dispersan y cómo utilizan incluso hasta los mismos pisos ecológicos. Acá yo me centré en la alta cordillera. O, por ejemplo, acá un movimiento migratorio entre las distintas familias, cómo han llegado a poblar determinados sectores, por ejemplo. Acá son lugares por ejemplo, son lugares de rito en el mismo territorio. Encontramos, por ejemplo, en la parte de arriba floreo, y abajo es donde les mostraba esas marcas de ganado que se hacen y se hace el rito del floreo. Y en este cerrito, Charcoyo, que significa el Cerro Negro, se hace uno de los pocos ritos que hay acá en el norte, que se habla el rito de la lluvia. Eso es un rito muy íntimo, no es un rito como para ir y hacerlo como colectivamente, como lo podemos encontrar en La Tirana, o en el Lolo, por ejemplo, o en una Iquina, o en la Candelaria, etc. Es un rito íntimo, que es para pedir la lluvia, la llegada de la lluvia. Y el Cerrito Charcoyo, si ustedes pueden ver la foto, es el más pequeñito a mano derecha, en el medio, hay un cerrito negro, ahí se hace el rito de la lluvia, porque ese cerrito manda a los demás cerros, y se comunica también con la costa, porque en el rito de la lluvia se junta el agua de la costa con el agua de la cordillera, una especie de proceso alquímico. Este es otro poblado, este es un uso ya de quebradas, por ejemplo, y cómo vamos significando los lugares. En esta oportunidad me tocó trabajar con un colega que es geólogo, por ejemplo, y también detectamos, por ejemplo, lugares aluvionales o sectores de riesgo que pueden haber. Entonces, cómo yo puedo interpretar el territorio en función de la cultura, pero también de los elementos físicos. O cómo yo voy sectorizando ciertos usos del espacio en función de la movilidad o en relación a las funciones que tiene el espacio. Ahí nos encontramos con el concepto Aini, que es la reciprocidad entre los grupos humanos. Si yo te entrego algo en relación a una ayuda, por ejemplo, no sé, a arreglar los caminos, a cosechar, también tiene que haber una reciprocidad. A eso se refiere de alguna forma con el Aini. Hay que mantener un equilibrio entre una ayuda recíproca. Y por otro lado, el Ayu, que tiene que ver con la comunidad, o sea, comunidad. Una forma de estar unidos, una organización social en un territorio determinado, y cómo se vinculan las divinidades, los seres humanos y la naturaleza en un todo. O sea, el territorio va más allá de entenderlo como algo inerte. El territorio también es simbólico y también es espiritual. Y para terminar, a modo de reflexión,
el estudio, la experiencia y bueno, la comprensión del ecosistema nos ayuda a entender estas relaciones entre las distintas realidades también y al manejo y comunicación con la madre cosmos. Y por otra parte, relacionarse entre una comunicación más fluida y armónica nos hace preguntar también acerca de nuestra herencia, o sea, quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos, cuál es nuestra relación con la madre tierra, cuál es nuestra relación con la identidad, y cuál es nuestro aporte que podemos hacer a la madre tierra y a las nuevas generaciones. Eso a grandes rasgos. Muchas gracias. Buenísima, muy buenísima presentación, Chris. Súper rápido. La cámara, sí, por el tema de los tiempos se te notaba que estabas corriendo, pero muy buenísima la presentación. Me gustó caleta. Estaba mi reloj, pero parece que es muy antiguo para llevar el tiempo, así que por eso me pasa, disculpe. Ay, está bien, está bien. Bueno, ahora vamos a pasar a un lapso de preguntas. Vamos a dejar como aproximadamente 20 minutos. En el chat, si no me equivoco, solamente han dejado 3 preguntas. Creo que todas son de la querida Delia. Primero, la Delia pregunta, ¿actualmente ellos realizan este tipo de construcción en qué ciudad? Si no me equivoco, esta pregunta era para, ¿cómo se llama esto? ¿Para mí? Sí. Mira, la construcción en tapial y en tierra, cada vez se ha ido perdiendo más la cultura constructiva, entonces hoy en día quedan muy pocos maestros y bueno, nosotros trabajamos siempre con ellos, entonces yo creo que, bueno, ellos van a seguir trabajando en eso hasta que se mueran y lo que es importante también es que surjan personas que apoyen y que valoren su trabajo. Por eso que nosotros en la Fundación decidimos hacer como la puesta en valor de estas técnicas, porque, bueno, de partida proveen el cobijo y la calidad del habitar adecuada para un espacio en el desierto de Atacama, y además generan una mano de obra local, generan trabajo en el lugar, o sea, está como en nosotros que estos oficios sigan perdurando en el tiempo, en todos los habitantes. Bueno. Eso. Y también pregunta que en qué ciudad, en qué localidades se sigue desarrollando este tipo de construcción. Bueno, yo vivo hace 10 años en San Pedro de Atacama y acá continuamos. Buenísimo. Igual decirle a Delia, Nico, que si tienen la oportunidad de descargar el libro, que lo descargue, o de ir por el libro, porque ahí están respondidas todas sus preguntas. Hay una parte en que hay como una entrevista a los constructores, y ahí, bueno, se expresa mucho, más que las técnicas de arriba, como la experiencia que ellos tienen al construir. Entonces, si es que de verdad tienen la oportunidad de acercarse al libro y pueden tener contacto con él, sería genial porque ahí sale todo básicamente lo que es la construcción en base a la experiencia. Sí, y el PDF es de libre descarga en la página de la fundación y bueno, este ya tiene un costo, que es el físico. Que vale mucho la pena, la verdad. Bueno, hay otra pregunta acá. Igual, a ver si nos pueden dejar los, ¿cómo se llama esto? Link o lo que quieran compartir también los presentadores, si quieren compartir mi información acerca de lo que estuvieron presentando, nos pueden enviar ahí y luego nosotros se lo reenviamos a las personas que se inscribieron a la sesión. Ahí muchas personas agradecen la presentación. Griselda dice que yo puedo sacar de la Catherine, pero que muchas gracias, dice que muy amable. Dicen que el libre descarga y tal. Agradecen la presentación. Ya, retomando el tema de las preguntas, aquí abajito hay otro. Dice, ¿se puede acceder a proyectos o conocer mayores detalles acerca de la casa que se hizo con plástico? ¿Algún correo o algo? Creo que esto sería para Claudio, si puede responder acerca de ello. Sí, bueno, se puede acceder ahora a modo de información, más que nada, porque el tema de poder masificar el bloque va más en la certificación. Lo que pasa es que no podemos poner como en venta o dentro de alguna casa algún bloque que no esté certificado. Entonces creo que la problemática de eso es que si es que se llega a caer la casa o morir alguien, de ahí pasamos a un tema mucho mayor. Por lo menos ahora se está trabajando, como lo dije, en poder mejorar la mezcla,
Y por correo, bueno, si quiere por interno le paso mi correo y también las redes sociales dentro del proyecto, donde puede preguntar y además que está toda la información ahí mismo. Y más que nada eso creo que engloba toda la pregunta. Igual cualquier cosa nos pueden contactar a nosotros y nosotros, bueno, igual nosotros les vamos a reenviar la información que nos compartan los presentadores que quieren que llegue a ustedes, a las personas que se inscribieron y tal. Pero cualquier cosa nos pueden hablar nosotros de Planes por el Futuro Tarapacá o también hablar directo con la Ingeniería Civil de la UNAP o con con Ecoantropología que nos está apoyando también en la gestión de este webinar. ¿Hay Igual más? vale decir, Nico, que va a estar grabada la charla y la vamos a subir a YouTube a nuestro canal. Así que estaba viendo que hay una persona que decía que llegó un poco tarde a la presentación de la Cate. Va a estar después en YouTube, así que lo van a poder ver con más profundidad. Dale. Mira, acá Diego dice, agradece la presentación de Cristian y pregunta, ¿cómo se podría disminuir la brecha entre los profesionales que no tienen identidad de los territorios? ¿Qué opinas? Bueno, una pregunta interesante igual porque al final yo creo que esa brecha tiene que ver con la vivencia, con la experiencia. Muchos profesionales, bueno, me he dado cuenta ahora que hay profesionales que, bueno, se titulan y sacan al tiro un magíster, un doctorado y, bueno, por un tema también de currículum, así como de mostrar y todo, pero lo que prima ahí es la experiencia. Y por otra parte, lo que hablábamos un poquitito de esta saber quién es uno, cuál es su historia. De dónde venimos. Si nosotros hacemos ejercicio, por lo menos el común de las personas nos llega a 3 generaciones más atrás. ¿Quiénes fueron mis bisabuelos, mi tatarabuelo? ¿Y dónde vivían? ¿Qué relación tenían con el territorio? Entonces yo creo que hay que partir también de esa base de un autoconocimiento. Y por otra parte, de los principios. O sea, para mí es fundamental cada profesional. He visto muchos profesionales que también han usado las comunidades, por ejemplo, he visto tesis en Santiago, incluso fuera, y muy bonita, extraordinario, los libros muy interesantes, pero las comunidades no tienen idea que hay tesis ahí, o que hay elementos, hay exposiciones en otros museos, y eso es parte de su historia, eso es una apropiación. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, y ojo que el concepto de patrimonio también es un elemento patriarcal, entonces yo no soy muy de la idea de usar el elemento patrimonio, sino que de alguna forma entenderlo como una herencia cultural o un legado cultural, verlo desde esta perspectiva. Entonces, si bien los profesionales tienen que trabajar en conjunto con la comunidad, no utilizar a la comunidad. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con un autodescubrimiento y con los principios también de cada uno. Buenísima. Ahí hay una cosita súper, que escuché en una presentación hace mucho, que decía que no todas las sintaxis son para todas las personas. Y quiero recalcar que a pesar del trabajo que se realiza de manera personal y todo está puesta en esfuerzo respecto a ciertos temas, por ejemplo también en el tema del activismo, cómo lo abarcamos nosotros como agrupación, es que estos espacios en los cuales se trabajaron, por ejemplo, con comunidades, son espacios que debe quedar sí o sí para que las comunidades hablen por ellas mismas y no ocupar esto como para decir, nosotros como agrupación o nosotros como grupo tal, ocupamos y trabajamos con tal agrupación y tal cosa. Porque al fin y al cabo lo único que se está ocupando, como lo mismo que decía el Cristian, es netamente imagen. Pero bueno, continuando con las preguntas, las construcciones... pregunta, ¿las construcciones hechas con bloques de botellas de plástico son seguras en caso de terremoto o algún fenómeno natural? Que creo que esto también es para el Claudio. Y dice si planea a nivel nacional respecto a masificaciones de estas construcciones. Bueno, por lo menos yo trabajé en las pruebas de impacto y de dureza en la confección del bloque, junto con una colega. La verdad es que son mucho más duras que una bloqueta normal. Y es súper raro. Nosotros nos llevó una sorpresa súper grande porque el tema de que como las escamas de PET se compactan tanto con la matriz de hormigón, en verdad la dureza que tiene, porque además también le hicimos pruebas de conductividad térmica. Creo que Marcela comentó un poco de que las piedras volcánicas tenían aire adentro. Nuestros bloques eran huecos, por la misma razón. Porque cuando el calor pasaba, por ejemplo, desde el exterior de la casa, se mantenía adentro y mantenía la casa adentro tibia. De hecho, en Santiago cuando hicimos pruebas térmicas tenían alrededor de 3 o 4 grados afuera y adentro tenían como 14 o 15. De hecho, eso se calentaron durante todo el día. Esa fue como la prueba 1 a 1, porque no le habíamos hecho este tipo de pruebas, solamente cuando estaba construida. Bueno, con respecto a su pregunta, en Santiago nos pillaron 4 temblores en ese tiempo. Uno que fue como grado 6 y uno 7. Y de hecho, uno de esos temblores nos pilló poniendo el techo de la casa.
Y de hecho la casa estaba como a medio construir. Nosotros pensamos, ya, esta cuestión se va a caer y empecemos a llorar. Pero en verdad no pasó eso. Resistió todos los temblores y de hecho no le pasó a ningún bloque nada, ninguna fisura, o sea, por decirlo así como más coloquial, ninguna pared se guateó, ningún bloque se descolocó, porque la ventaja de este bloque es que dentro de su confección en la parte superior tiene un cazabloques que caza el bloque de arriba, entonces quedan los dos como casi prensados, por decirlo así. Y estos mismos con el peso, que pesan entre 7 y 10 kilos, em, se van, por ejemplo, por el tema de la gravedad, van haciendo peso sobre el otro y por eso mismo no se podían mover. Entonces, por lo menos en esas pruebas sí, resisten ese tipo de movimientos, por ejemplo, telúricos o movimientos de tierra, que más o menos son fenómenos naturales. Y aparte de eso, el día que descargamos el camión con los bloques, nos pilló la lluvia y se llovieron todos los bloques. Y nosotros pensamos lo mismo, bueno, hasta que llegamos y habrá que esperar nomás. La verdad, resistieron esa lluvia y 2 más. Y tampoco no les pasó nada. De hecho, la casa ya estaba construida y todo, así que por lo menos esas pruebas 1 a 1 nosotros las registramos todo y quedó súper perfecto. Y por el tema de los planes que tiene, el Servio sí. El Servio nos pidió los planos también y toda la información que tuviéramos por el tema de poder replicarla, sobre todo para las poblaciones. Porque como el costo de la casa tenía alrededor de unos 20 millones, comparado con las casas que compitieron con nosotros que costaban de 40 millones hacia arriba. Nuestra casa costaba 20 millones y si incluíamos, por ejemplo, los paneles solares que teníamos y el colector solar, porque también contábamos con un colector solar que teníamos alrededor de 200 litros de agua caliente. Eso para la ducha y para el lavaplatos y el lavamanos. Y eso eran unos más o menos 4 millones más. Entonces, si cerrábamos todo englobándola, 25 millones, con cual que una casa en el Servio yo creo que es mucho más factible poder hacerla y poder replicarla, bajándole algunos costos, por ejemplo, de algunas modificaciones que se le puede hacer por el tema arquitectónico, sí existen. De hecho, estamos también hasta ahora en conversaciones con ese tema del Servio, porque en ese tiempo, si mal no recuerdo, el ministro de Vivienda fue a la exposición y nos pidió así como una reunión, así con el jefe de proyecto, y ellos hablaron ellos, pero nosotros por lo menos nos entramos por él, de que había por lo menos un interés real de que se pudiera replicar. Buenísimo, muchas gracias, Claudio. Bueno, continuando con las preguntas, Felipe nos pregunta si tenemos canal de YouTube. Sí, nos pueden buscar como Vienes por el Futuro Tarapacá. Ahí también tenemos los videos de la mini escuelita constituyente que tuvimos. Así que pueden pasar a revisar nuestro canal más ratito. Bueno, Isidora Núñez pregunta si hay algún libro de ecoantropología que le podrían recomendar. Yo creo que estaba para el Cris. Mira, el libro del profesor italiano en realidad es como lo único en bibliografía y además está en italiano, pero aparte el objeto de él tiene que más que ver con tema ético y más religioso. Entonces, lo que nosotros hay un blog, lo voy a escribir acá en el chat, que es eco-antropología.blogspot.com, que es el blog de mi profesor Horacio, que ahí está como toda la experiencia de vida y de todo lo que se ha hecho, por lo menos en el norte. Y por otra parte me pueden encontrar también en el Instagram o en el Facebook, y estamos creando ahora una página un poquitito que tenga de toda la experiencia que hemos estado como en realidad compartiendo entre distintos profesionales. Esto no es obra por sí sola, si bien yo soy como de alguna forma como el coordinador de alguna manera del grupo, no, más allá de eso el trabajo es de todos, tanto de las comunidades como de los profesionales, a la par, de igual a igual. El profesional igual aprende de las comunidades. Yo lo que he aprendido ha sido más de las propias comunidades, de los abuelitos, de las abuelitas, más que de la academia en sí. Entonces, el tema tiene que ver ahí con poder difundirlo. Bueno, muchas gracias, ¿cómo se llama, Cris? Igual cualquier cosa nos puede, repitiendo lo mismo de antes, que si quieren algún material que les gustaría que le compartiéramos a las personas que se inscribieran, nos lo pueden mandar nomás y ahí nosotros se lo compartimos. Eso decirle, Nico, Isidora también, lo que decía el Cris, yo creo que ahora le va a compartir su Instagram, porque yo he tenido la posibilidad de ver esa red social, y la verdad es que ahí él tiene muchas publicaciones e información que tienen que ver con este tema de la ecoantropología, súper interesantes y súper completas. Así que para responder un poco eso y complementar lo del Cris, es que generalmente como no existe tanta bibliografía como decía el Cristian, las redes sociales, sobre todo la del Cristian, es una súper buena red social para poder informarse sobre el tema. Así que vea el comentario ahí que se lo va a compartir y ahí sí se puede incluir.
a mirar. Gracias por la acotación, Paula. Y bueno, creo que esta es la última pregunta por ahora, que nos dice para Cristian. Dicen que considerando que es necesario incluir como parte de la formación profesional temáticas asociadas a la preexistencia de las naciones originarias para construir la identidad regional profesional. Es fundamental. Bueno, la pregunta de Diego en realidad es fundamental porque no solamente a nivel profesional, sino que a nivel de escuela, ¿no? Desde los más pequeñitos. Yo tengo la suerte también de ser cofundador de una escuelita libre, Samsara Yatichawi, ya llevamos 4 o 5 años funcionando, y toda nuestra raíz también habla de transmitir esto hacia los más pequeños, no solamente al profesional, sino que hacia los más pequeños. Entonces es fundamental lo que menciona Diego, o sea, debería ser una cátedra transversal, porque al fin y al cabo la mayoría de los profesionales va a encontrarse con ese mundo, va a trabajar en ese mundo, y por lo tanto tiene que tener estos conocimientos que son básicos como para poder enfrentarse y poder dialogar. Muchos de los problemas que vemos con las comunidades tienen que ver con eso, con el respeto, tiene que ver con la no comprensión o no comprender. Por ejemplo, cuando una vez nos tocó, otros profesionales nos decían, oye, pero si ellos en un sector decían, pero si ellos no ocupan esas casas, no viven en esas casas. Claro, él no comprendía de que había movimientos de transhumancia en relación a lo que veíamos, a los ciclos, a momentos que era muy helado, lo que hablaba Katy, por ejemplo, de las veranadas, por ejemplo, los grupos humanos, por ejemplo, en este caso los pueblos ganaderos, se movilizan, se mueven, entonces hay espacios de usos que son móviles, o los grupos humanos que practican la agricultura son más estacionales, o son más sedentarios. Entonces también va a depender de cómo son las técnicas también del uso del espacio. Entonces, yo creo que, volviendo un poquito a la pregunta, es fundamental estos conocimientos, pero vivenciarlos. Yo hace unos años igual hice bastantes clases en las universidades, tanto en Calama como en Iquique, y yo lo primero que hacía, como experiencia que también me transmitieron mis profes, es ir a terreno. O sea, el terreno es fundamental. El terreno, el estar ahí, el conversar, el vivenciar, el sentir la tierra, eso para mí debería también ser transversal. Entonces yo creo que dentro de las metodologías, porque muchas veces escuchamos el reclamo de los profesores y de que cambiemos el sistema, pero yo no he escuchado o no he visto una pancarta que diga cambiemos la metodología. He visto pancartas así que diga súbame el sueldo o que el sistema es injusto, pero ahora, ¿cuál es la otra vereda? ¿Cuál es mi propuesta? Porque es fácil reclamar, si entendemos el diagnóstico, estamos todos claros en el diagnóstico, pero ¿cuál es la propuesta? Y lo que nosotros pudimos ver acá, que cada uno tiene distintas propuestas, que cada uno ya lleva un poquito de experiencia y lo está aplicando. Entonces, eso es lo que vale, ¿en qué puedo aportar yo? Entonces el profesional también tiene que hacerse esa pregunta, ¿en qué puedo aportar hacia mi entorno y por mejorarlo también? Más allá de la crítica, que sí, es fundamental, pero la segunda parte es la propuesta, hacer cosas. Buenísima. Muchas gracias, Chris. Bueno, todavía nos quedan unos cuantos minutitos y no quedan preguntas. Si quería hacer una pregunta a Katy, no, ni ninguna pregunta, si quería preguntar algo a Katy, que es desde tu perspectiva como miembro de una comunidad COIA, ¿qué crees que sería o cuáles elementos crees que serían esenciales de incluirlo en este proceso de educación, en este proceso formativo para las distintas generaciones? ¿Estás ahí, Katy? Sí, estoy acá. Concuerdo mucho con Cristian, porque como él decía en su presentación, igual nuestra ancestralidad, todos tenemos ancestralidad, todos somos hijos de la madre tierra, entonces el poder vivenciar desde la experiencia nos va a permitir sentirnos. ¿Aló? Creo que se pegó. Estamos escuchando. ¿Escucha? ¿Se escucha? Ah, ya. Bien, nos va a permitir sentirnos que somos hijos de la madre tierra. Entonces, se me fue la pregunta que me preguntaron, chicos. Es que como que se me pega esta cosa, estoy en el celular. Tranquilo. Te había preguntado como qué elementos se encuentran esenciales de incluir en el proceso formativo, tanto sea en educación primaria como en la formación profesional. Claro. Mira, nosotros acá en mi región hacemos hartos talleres de difusión.
ya vamos a colegios, pero como iniciativa propia de una comunidad indígena. Entonces, yo considero que debería ser desde las propias escuelas, ya tomar las culturas originarias de cada región y poderla desarrollar en cada colegio. Yo creo que eso es como lo principal, para que sea abierta a todas las personas. ¿Se entiende? Entendido. Sí. Sí. ¿Algo más que agregar, Katy? No, agradecer a ustedes y me gustó mucho las presentaciones de las demás personas. Siento que deberíamos seguir exponiendo y expresando desde nuestra perspectiva como originarios también. Y bueno, eso más que nada. Cualquier cosa me pueden buscar también en redes sociales, cualquier consulta. Me pueden hacer a través de redes. Igual cualquier cosa, ir a Katy, nuevamente repito, la Marce, el Cris y el Claudio, si nos quieren mandar algún contacto, alguna vía en la cual se puedan contactar con ustedes. De hecho, nos pidieron un contacto con Fundación Pangea, Marcela, por si ahí lo enviáis y hacemos llegar. Escribo aquí el mail de la fundación. Buenísimo. Nico, yo tenía una pregunta. Yo tenía una pregunta que es como para Claudio, igual tiene que ver mucho con lo que expuso Marcela, porque como que uno ve sus presentaciones y son las dos como, no sé, como las salvavidas de la situación, porque, por ejemplo, el proyecto de la vivienda que hicieron en conjunto Claudio, es como que tú dices ya, de cierta forma nosotros estamos reciclando, estamos un poco ayudando al planeta, pero después uno ve la presentación de Marcela y dice así como lo vernacular es como lo que tiene que quedar del lugar para el lugar y en ningún minuto tú contaminas en nada, así. Más que sea la energía, la mano de obra del hombre. Entonces la pregunta igual es como para Claudio y preguntarle como cuál es la perspectiva así como de ingeniería ambiental en base a hacer proyectos sustentables, pero en sí al hacerlos también contaminar, entonces cómo uno puede como contrarrestar esa misión prácticamente que es querer ayudar y hacer algo, digamos, como en pro del planeta, pero cuando después eso termine y su ciclo se acabe, eso no va a volver al lugar, ¿me entiendes? Entonces como que me queda como esa duda, ¿cómo lo abordan ustedes como ingenieros el tema de querer hacer un proyecto sustentable, pero que en sí también contamina? A ver, yo creo que dentro de lo mismo que estaban conversando con que deberían incluirse muchas cosas desde tempranas edades, yo creo que también el tema de tener el consumo responsable sobre todo, por lo menos como ustedes están hablando, que están hablando de lo de ese, el objetivo 2 habla de eso. A la larga yo creo que es un tema de cambiar, bueno, quizás también un poquito raro de cambiar el chip, que todos creo que hemos escuchado esa frase desde chicos. Creo que dentro de todas las charlas que hicimos de educación ambiental por 2 años, los más interesados de estas charlas estaban los niños entre 4 y 8 años. Y es espectacular, porque desde chico, obviamente las charlas tienen que amoldarla a su forma de aprender, porque si les ponen muchas cosas teóricas, no van a entender nada, se van a aburrir, no van a hacer nada, pero son cosas prácticas. Entonces ellos mismos incentivan a sus papás a tener consumos responsables. Nosotros hemos hecho seguimiento de este proyecto de estudio del reciclaje y también de Wilcalpa. Nosotros, por ejemplo, por ponerle un caso, la generación que nosotros tuvimos para poder tener el volumen de producción de esos bloques fueron de 4 días de la minera. Son 30.000 botellas. Entonces, en 4 días. Extrapólalo. En un mes, una semana, un año, 10 años. Entonces, nosotros siempre les decimos a todos, el mejor residuo, ¿cuál es el mejor residuo? El que no se genera. El que no se genera. ¿Cachai? Es el mejor residuo, que no se genera. Lamentablemente, todo ámbito productivo o toda actividad que tenga producción va a generar residuos. Ya sean residuos líquidos, sean residuos sólidos, sean residuos atmosféricos. El tema de nuestro enfoque es eso mismo. Quizá ahora, por ejemplo, en la región de Tarapacá va a estar un centro de economía circular. Hemos estado trabajando en varias cosas con eso mismo. Entonces, el tema es eso, es que nosotros lamentablemente van a haber rubros que sí o sí van a generar residuos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? En vez de reciclar, reutilizarla. Reinsertarla en otro proceso para poder usarlo como materia prima. Pero a larga tampoco es como que nosotros quisiéramos ser, o sea, no es la manera idónea de poder afrontar eso.
pero lamentablemente hay que estar siempre paulatinamente e ir mejorando, hacer continua mejora. Entonces, por lo menos nosotros quisimos darle ese enfoque, más que nada como era vivienda sustentable y social, pero para la región. Bueno, como Cristian dijo, nosotros igual nos asesoramos con personas que eran de etnia aymara aquí en la región, porque lamentablemente nuestro nivel de confort no es el mismo que de ellos, no es el mismo que una persona, no es el mismo que el tuyo, no es el mismo que el mío, no es el mismo que el de nadie. Entonces, lamentablemente, por ejemplo, sus requerimientos eran súper, no sé si decir los mínimos, pero eran súper simples de quizás solventar. El tema es de que no podían y no sabían cómo hacerlo. Entonces ahí entramos nosotros como de la visión de ingeniería. Pero lamentablemente igual nos da por lo menos un poco de lata de tener que usar un residuo para poder solventar ese requerimiento que tienen ellos. Entonces, lamentablemente ahora nosotros seguimos pensando de que al final es desde chico instaurable de que el consumo responsable, además que los productos electrónicos sobre todo tienen una obsolescencia programada, los recambios de celulares, de notebook, de computadores, de pantalla, de tele, son muchas cosas. Entonces, más que nada también es entender de que uno lo tira a la basura, pero anda para un relleno sanitario, un vertedero, o ilegalmente o tirado por ahí. Entonces creo que nuestro enfoque va en eso, en cambiar un poco la mentalidad o la forma de pensar o de accionar que tiene la gente. Pero es más difícil hacerlo en adultos, eso sí, obviamente. Pero por eso nosotros le damos mucho enfoque a los niños. Sobre todo la serie de medio ambiente, por ejemplo, una de las profesionales que siempre ha estado viendo nosotros es parvularia. Entonces ella tiene un así, pero al tino con los niños cuando vamos a hacer charlas. Entonces creo que va en eso. Desde ahora hay que empezar a trabajar así, pero apresuradamente, porque al final nos va pasando la máquina esto. Como les dije, nosotros ya ocupamos los recursos para poder subsistir del siguiente año, entonces estamos un año atrasados. Entonces es imposible hacer algo así. Si no ponemos todo de nuestra parte, ya no se puede hacer mucho. ¿Puedo como complementar algo, no? Sí. Usted habla del concepto de desarrollo, ese concepto igual hay que darle una vuelta, porque muchas veces el concepto de desarrollo se relaciona con indicadores solamente económicos y cuantitativos. Si ustedes se fijan, la mayoría del discurso que nos encontramos comúnmente entre los políticos y los económicos, los economistas en realidad, tiene que ver con cifras, tiene que ver con porcentaje. Pero el concepto de desarrollo hay que darle una vuelta. ¿Qué entendemos por desarrollo? No necesariamente hablábamos de esta ciclicidad, ¿no? De estos elementos cíclicos. Entonces, comúnmente se relaciona desarrollo como una línea recta, ya que uno va en ascenso y esta linealidad también de la historia tradicional, desde lo más primitivo a lo más evolucionado, eso también hay que sacárselo de la cabeza. El concepto de desarrollo, más que desarrollo, tiene que ver con un proceso de transformación. Entonces, yo creo que ahí también nos queda como harta pega a todos nosotros en poder de alguna forma poder llevarlo a la práctica y de qué entienden también por desarrollo cada comunidad, porque ahí entra, por ejemplo, el concepto de pobreza. ¿Qué es lo que es la pobreza? La pobreza solamente son conceptos económicos y materiales, porque también podemos hablar de una pobreza de mente, una pobreza de espíritu, podemos hablar de distintas formas de pobreza. Por lo tanto, los partidos políticos tienden mucho a malutilizar el concepto de pobreza, pero nosotros como generación ya tenemos que despejar esas brumas del control social y darle una vuelta al concepto de desarrollo, como para complementarlo. O sea, chiquitito, yo creo que también, como lo que tú mencionaste antes, va el tema de la experiencia. Creo que es fundamental experimentar todo lo que se pueda. Por lo menos nosotros también hemos tenido la gran, así como buena oportunidad de que nosotros, terreno que podemos ir, terreno que vamos. A cualquier empresa, cualquier cosa, vamos. Entonces, la cosa de poder evidenciar eso en verdad, en carne propia, por decirlo así, es fundamental. Porque uno no puede conocer las realidades en el libro, claro, lo leo, pero no lo siento, no lo huelo, no lo toco, no lo palpo, no es como, no lo formo parte mía. Entonces nosotros hemos, por ejemplo, hacer de Guas, como hemos visto cómo se ha, no sé, bajado mucho el nivel del agua, hemos tomado muestras para poder analizarlas, todo, porque al final esa agua es de la tierra, es de la gente que está en ese sector. Entonces ha sido mal utilizada también por muchas mineras, eso lo sabemos. Pero al final yo creo que por eso, el tema del desarrollo, como dices tú, creo que toda la gente lo ve de una forma lineal. Al final es como, compro, lo uso, lo tiro, he echado, compro otro nuevo, así. Entonces al final yo creo que es más un tema de, como dices tú, de darle una vuelta y de entender que tampoco es un ciclo, en verdad. Empieza en un lado, termina ahí, pero vuelve con el mismo quizá residuo, como lo dije yo, poder utilizarlo para hacer una cosa nueva. Al final, claro, la pega creo que en todas es en conjunto. Esto no es como yo
lo hago desde mi disciplina y, por ejemplo, tú la tuya no. Es una cuestión que tenemos que hacer entre todos. Bueno, muchas gracias entonces a todos los presentadores. Bueno, ahora vamos a pasar al proceso de la encuesta, pero como esta sesión está siendo grabada y luego va a subir al canal, vamos a parar la transmisión. Igual en medio de cuando se esté desarrollando la encuesta, pueden hacer preguntas más fluidas, pueden prender su micrófono y tal, para que sea más libre, menos calendarizado, menos estandarizado, como estamos trabajando, y eso. Ahora voy a parar la transmisión y pasamos al proceso de encuesta.